se ubica en el norte de California. Es una ciudad montañosa en la punta de la península rodeada por el Océano Pacífico y una larga bahía. La ciudad es famosa por su neblina durante todo el año. Sus íconos, el puente Golden Gate, los tranvías y las coloridas casas victorianas. Pero también destaca por ser una ciudad santuario. Yo me vine a Estados Unidos del año 1979, de un septiembre, como 18 de septiembre. Cuando llegué aquí no había muchos paisanos, solo cuando mucho habrá 200 a 250, pero casualidad los ves en alguna parte. Sí me dio miedo, ¿verdad? Más que nada nos tocó pasar en la noche, era como a las 11 de la noche y no vi bien cómo era, nomás me acuerdo que brincamos un muro y luego pasamos como un tipo de desierto que teníamos que escondernos cuando pasaban unos helicópteros y hasta que llegamos a un lugar donde nos recogieron. A 2020, de Yucatán salieron 7,228 personas para vivir en otro país. 48 de cada 100 se fueron a Estados Unidos de América. Las causas principales, buscar trabajo, inseguridad y reunirse con la familia. Pues aunque llegan con un objetivo muy claro, superar la lejanía no es fácil. No es como se cuenta en nuestro país que aquí estamos en el cielo ganando. No, aquí se sufre mucho, no se duerme bien, no se come bien, andar en el trabajo con un poco de desesperación de hacer los trabajos. No es lo mismo que estar en el pueblo, porque aquí todo el tiempo estás encerrada en la casa. Y si no del trabajo, a la casa, del trabajo, a la casa. Por eso, cada que llega la oportunidad de gozar de la vaquería, es como tener un cachito de Yucatán, encerrado en una perfecta pieza de jarana, mientras se porta con orgullo el traje típico regional y el zapateado suena sin cesar. Quiero mandar el saludo a toda mi familia, Montejo, descendiente de los Montejos y todo, ¿verdad? Entonces mi madre vive en Peto, también quiero mandarle saludos, se llama Guadalupe T, y mi hermano Manuel Montejo. La otra vive en Oxcutzcap, se llama Valentina Montejo, también saludos para ella. Y también saludos a mi sobrina Silvia Carolina. Que la quiero mucho, la quiero ver y próximamente voy a ir a verla, si Dios permite. Espero que estén bien, que estén bien, y también a mis amistades de todo Oxcutzcap que me conocen. Me gusta mandar un saludo para todos mis seres queridos de Oxcutzcap, Yucatán, la tierra de la naranja. Libden Ojeda, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.